¿sí? Eran condiciones muy precarias, para decir con muchas necesidades. Y a eso se va a sumar la industrialización, que va a ser un proceso, ¿ya? En el cual se va a ir generando, obviamente, lo que vendría a ser el crecimiento, ¿sí? El crecimiento y desarrollo, pero solamente en un solo lugar, que es San Petersburgo, ¿ya? Entonces, después de eso, se va a identificar la siguiente categoría. Tenemos a la nobleza, que comprendía también a la burguesa urbana, que era el 2,5% de la población, el proletariado urbano, gente que trabajaba en la ciudad, el 10%, los campesinos acomodados, personas que tenían un poco de economía, pero que en realidad eran dueños de haciendas y demás, el 18%, los pequeños propietarios rurales, y aquí hablamos de la gente del campo ya, que es el 28,5%, y obviamente los trabajadores rurales, que eran la mayor cantidad de población, que era el 41%. Como decía acá la teoría, ya vamos a establecer que la mayor cantidad de población eran campesinos. Bueno, ¿qué pasó en 1905? Vamos a establecer nosotros tratando de retroceder un poco más en el tiempo. Todo se fundamentaba, obviamente, al 1870, cuando llegan las ideas marxistas a Rusia. Las ideas marxistas planteaban, obviamente, el sindicalismo dentro de las empresas. Y en el año 1898 se va a crear un partido, que es el Partido Socialdemócrata Ruso, cuyas siglas eran PSDR. Y a comienzos del siglo XX, este partido se va a dividir en dos: los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques eran la mayoría, era el partido socialista extremo y muy selectivo, y los mencheviques eran la minoría, era un partido establecido principalmente por los socialistas moderados. Entonces, si vemos nosotros esto, establecemos que los bolcheviques eran el sector del proletariado rural y los pequeños proletarios rurales, y los mencheviques eran los campesinos acomodados y los burgueses. ¿Ya? Entonces ahí se establecía este tipo de contextos. Entonces la Revolución Rusa se va a dar entre la unificación de los bolcheviques, mencheviques, para sacar al zar Nicolás II del gobierno. Eso va a generar esta revolución en 1905, que va a ser una revolución donde se va a dar una crisis social, porque van a haber malas condiciones de vida, especialmente para los campesinos y los obreros. La crisis económica se va a agudizar bastante, porque va a haber una guerra también de Rusia contra Japón en 1904, y en enero de 1905 se va a desarrollar el movimiento revolucionario contra el régimen zarista, el cual va a reventar o va a explotar en 1917. Esa revolución va a tener lugar en la capital principal de Rusia, que era San Petersburgo. Bueno, en la revolución de 1905 se va a crear los soviets y los Duma. Los soviets eran el Consejo Obrero y Campesino, obviamente relacionado primordialmente a la mayoría. Y los Duma era una asamblea legislativa que representaba a distintos grupos políticos de esa época y que particularmente se relacionaba mucho con el gobierno de zar Nicolás II. En 1917 se va a llevar a cabo la revolución por la cual Rusia va a abandonar la guerra. Las causas van a ser principalmente que Rusia participa en la Primera Guerra Mundial, y teniendo esta crisis, sobre todo, que se había ido viendo desde 1905. Luego las derrotas militares, obviamente, que se habían ido fundamentando en algún momento en base a la guerra, ¿no? Primordialmente en la Guerra Mundial, Rusia perdió territorios también con Alemania. Como Rusia fue a la guerra y entró en ese proceso primordial de deuda, va a empezar a subir los precios y va a haber una crisis económica y una pobreza en la población. Esos van a ser los efectos de la guerra mundial, pues Rusia invertía más en armamento que en alimento. Antes de la guerra, en 1913, porque la guerra fue en 1914, empezó en el 14 y Rusia estuvo del 14 al 17,
En 1913, una persona podía comprar 2 sacos de harina con un monto económico. Y con ese monto económico similar, después, cuando ya pasó la guerra, o cuando Rusia se retiró de la guerra, la misma persona podía comprar solamente 1/3 de saco de harina, o sea, la mínima proporción. Lo mismo pasa comparándose con 5 sacos de papas a 3/4 sacos de papas y así. O sea que los productos empezaron a subir su costo tremendamente. A eso se le llama crisis. ¿Ya? A eso se le llama crisis. Entonces, a partir de eso, ¿ya? Se identifican, obviamente, los entornos de que la gente empezaba a sentirse en algún momento, ¿ya? Con ese contexto, ¿no? Un poco diversificado. Bueno, la revolución de 1917 tuvo sus etapas y vamos a ver nosotros acá las etapas correspondientes a la revolución. La primera etapa es el gobierno provisional de Lvov. Este va a ser de febrero a julio de 1917, donde esta clase obrera apoyada por el ejército logra sacar al zar Nicolás II del gobierno. Y aquí es donde se va a crear ese poder dual entre los Duma y los soviets. ¿Ya? Entonces, ahí es donde se identifica prácticamente el primer inicio de la revolución. Después viene la segunda etapa, que es el gobierno provisional de Kerensky, de julio a octubre de 1917. Kerensky era el que representaba a los mencheviques. Los que habían asumido el poder en un primer momento eran los mencheviques. ¿Ya? Y entonces, generado a partir de eso, se va a identificar, obviamente, una fuerza contraria a los mencheviques, que obviamente al formar los dos grupos, vienen los bolcheviques. Entonces, a partir de eso, ya formado ya estos dos grupos, el que va a dirigir a los bolcheviques va a ser Trotsky. ¿Ya? Tenemos la siguiente etapa, que es la revolución ya de octubre de 1917, donde los bolcheviques ya llegan al poder. Este nuevo gobierno va a ser establecido por Vladimir Lenin. ¿Ya? Y Vladimir Lenin en 1918 va a firmar el tratado con Alemania, el tratado que le daba la posesión de Polonia, ¿sí? Y en ese contexto se va a desarrollar, ¿ya? Lo que vendría a ser, obviamente, la aceptación, ¿no?, de esos territorios perdidos que tuvo Rusia en la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Bueno, una vez que Lenin establece el gobierno, se va a formar el Estado soviético. Este va a ser desde 1917 hasta 1923. ¿Ya? En este gobierno soviético vamos a ver principalmente la colaboración con otros partidos que tenían que ver con la tendencia comunista, que es lo que planteaba en este caso. ¿Ya? El desarrollo de esa intensa represión contra algunos adversarios que no estaban de acuerdo con esta idea comunista se establecía principalmente que se iba a reprimir contra esos adversarios. Por eso se va a crear una policía secreta que se llamaba la TEKA. TEKA, ¿no? Bien complicado hablar el ruso. A partir de eso se va a formar este primer Estado comunista. En este caso se va a hablar del único partido comunista, que va a ser el de los bolcheviques. Dirigido obviamente por Lenin. Entonces, ahí también se va a tomar en cuenta que se van a suprimir algunos periódicos que hablaban principalmente de cosas opuestas al comunismo, y algunas industrias van a ser parte o propiedad del Estado soviético.
Lenin va a gobernar hasta 1924, más o menos, porque va a primero dar el nombre de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y luego, obviamente, va a dejar a un sucesor, ¿no? Posteriormente, ¿ya? Bueno, conozcamos un poco acerca de Vladimir Ilich Lenin, nacido en Zürich en 1870 y muerto en Rusia en 1924. Este era un político, era revolucionario, había cambiado la visión del contexto comunista. Dirigía el partido bolchevique, como habíamos dicho, ¿ya? Y obviamente va a ser el que va a encabezar esta revolución de 1917 también, pero va a ir mucho más allá, gobernando obviamente después en la tercera fase Rusia, porque va a atacar a los mencheviques y va a ser nombrado como presidente. En 1922 va a ser presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo y ahí es donde va a ir identificando el nacimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su visión era netamente marxista y en algún momento el pensamiento que se establece parte desde su nombre, desde su apellido, que era Lenin, y se va a tomar el modelo del leninismo o la ideología del leninismo, porque el modelo político era el comunismo, ¿ya? Si nosotros vemos la bandera de la Unión Soviética, en este caso, vamos a ver aquí una hoz y un martillo. ¿Para qué sirve la hoz? A ver, ¿quién me dice? ¿Para qué servirá la hoz, jóvenes? ¿Cómo es? ¿Nada? A ver, Wendy, ¿para qué crees que sirve la hoz? A ver. Ah, es para cortar. Para cegar. Sembrar. Para cegar. Cegar, claro, cortar, cegar el trigo. ¿Sí? Es para eso. Y al medio de la hoz, nosotros si vemos el gráfico, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un martillo. Un martillo. Entonces, esto representaría a los agricultores, a los campesinos. ¿Sí? Es el símbolo de los agricultores campesinos. Por eso allí es el Partido Obrero. ¿Ya? Entonces, ahí identificamos nosotros. Bueno, cuando Lenin plantea este modelo, su ideología, el leninismo, es una extensión del marxismo. El marxismo afirma que la clase obrera debe tener una especie de sindicalismo y debe actuar contra aquellos que tienen más poder económico, que en este caso es la burguesía. Y también el marxismo plantea lo que es el socialismo. El socialismo no quiere decir que todos seamos iguales, como plantea Cuba, ¿no? Porque hay un socialismo utópico y un socialismo científico. El socialismo científico de Marx planteaba, obviamente, que todos los trabajadores deberían ser en un momento conscientes de su realidad, pero deberían formar una organización o una especie de sindicato para luchar contra aquellos que los explotan. Entonces, por esa misma razón, se planteaba este tipo de socialismo seguido por el modelo de Marx. Lenin planteaba que principalmente el estado más alto de una persona tenía que ver con el capitalismo. El capitalismo ese que se adquiría a través de la explotación de los sujetos, que no se tomaba como visión en el caso de Rusia o de la Unión Soviética. Y entonces, a partir de eso, vamos a ir viendo de que para que un Estado no sea netamente capitalista, tendría que ser sometido por el Estado del proletariado o el Estado comunista para lograr esa equidad. Bueno, el partido bolchevique a partir del año 1921 se pasó a llamar Partido Comunista de la Unión Soviética, el PCUS. Establece para eso un poder legislativo conformado por los soviets, que habían sido anteriormente ya diseñados,
y también estableciendo una república federal. El año que nace la URSS, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, va a ser el año 1922. ¿Qué año nace la URSS, jóvenes? Jóvenes, ¿qué año nace la URSS? Ah, 1922. Así es, muy bien. ¿Qué significa URSS, Gabriel? Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Así es. Y aquí tenemos la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, o también conocido como la Unión Soviética, que obviamente ya va a ser partícipe en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Todo esto de la URSS, lo que antes era Rusia, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es la capital de Rusia? Moscú. Ahora, ¿no? Esa época. Bueno, era... no me acuerdo, pero era muy lejos de Moscú. Stalingrado. No. Hemos hablado ya, a ver. Ahí se ponían las fábricas importantes y demás, habíamos dicho. ¿Cómo se ve? Ya pues acuérdense, se he dicho. ¿Cómo se llamaba? San Petersburgo. San Petersburgo. ¿Ya? Ahí es donde se llevó a cabo la revolución también. Muy bien. Ok. ¿Cuáles fueron los antecedentes que generaron la revolución en Rusia? A ver, ¿en qué año más o menos empieza esta crisis de fracaso del Nicolás II? A ver. ¿Cómo es? ¿Qué dicen? ¿Cuándo empieza esta crisis del zarismo? Ya pues, hemos hablado, a ver. ¿Qué año fue? ¿1900? ¿Qué es Wendy? No la escucha la Wendy nada. Profe, ¿Qué dices, Gabriel? ¿cuál era la pregunta? No escuché bien. ¿Cuándo empezó la crisis con zar Nicolás II? No fue en 1917, ¿cierto? ¿Cuándo empezó? Fue en... Profe, ¿es en 1905? Así es, ¿no ve? En 1905 habíamos dicho que empezó todo, ¿verdad? ¿Ok? Porque en 1905 ya se va a desarrollar lo que es se llama la creación de las Dumas y los soviets, ¿no? De la Duma y los soviets, ¿ya? Muy bien. ¿Cuándo se creó el Partido Socialdemócrata Ruso? ¿Qué año? 1918. 1898. ¿Ya? Ya. Ok. 1898. Muy bien. Ok. Otra preguntita. ¿Qué causó que se diera la revolución en Rusia el año 1917? ¿Qué causó? A ver, mencióname solo una de las causas. Crisis política.
Eso, la crisis política. derrotas militares, Así es, muy bien. subida de precios, crisis económica, pobreza de la Así población. es. Así es, Gabriel. Y Muy bien, también buena. que Rusia participara en la Primera Guerra, eso le molestó a los rusos, ya que no querían ir a la guerra. La mayoría eran campesinos, ¿no? Claro, y además que se sentían aludidos, pues Rusia estaba pasando por un problema de crisis económica, ¿no? Había empezado en 1913 todo tranquilo, 1914 empieza la guerra y ahí empieza a darse la crisis, 1917 cuando Rusia retorna a su país, los soldados y demás, ahí se genera obviamente lo que vendría sería el entorno crítico, económico, político y demás. ¿Quiénes fueron los que asumieron el poder derrocando a Nicolás II? Habían los bolcheviques y los mencheviques. ¿Quiénes fueron los que asumieron el poder en 1917? ¿Cómo es? ¿Cómo, profe? ¿Quién asumió el poder después de derrocar a zar Nicolás II? Ah, Los mencheviques. Los mencheviques. ¿Quién estaba a la cabeza de los mencheviques? ¿Qué? ¿Lenin? Kerensky. Kerensky. ¿Y los contrarios a los mencheviques, cómo se llamaban? Bolcheviques. ¿Y quién lideraba a los bolcheviques contra Lenin. Kerensky? No, Trotsky. Y después Lenin va a asumir el poder. ¿Cuál es la ideología política de Lenin? El comunismo. El comunismo. Y Lenin se fundamentaba mucho en quién. Había un autor en el que se fundamentaba mucho. Carlos. Marx. Eso, Carlos Marx, que nos hablaba del socialismo científico. ¿En qué año nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? 1918. No. 1920. 21. 22. Eso, 1922. Muy bien. ¿Ya? Así es. Ok. Vamos a ver ahora. Un tema relacionado a qué pasó entre 1918 y 1939. Bueno, ¿cuándo empieza la Segunda Guerra Mundial, jóvenes? A ver. 1 de septiembre de 1939. Ok. ¿Cuándo termina la Primera Guerra Mundial? ¿En qué año? 1945. No, la Primera Guerra Mundial. 1918. 1918. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver qué pasó entre 1918 y 1939, que es el periodo entre guerras. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hablar acerca de la guerra civil.
ya pues todo un esbozo que habíamos visto anteriormente, 1918 a 1921, la guerra, ¿no?, entre el ejército blanco, que era el ejército zarista, y el ejército rojo, que eran los bolcheviques y demás. Entonces, en algún momento, desarrollados a partir de esto, se va a crear el Partido Comunista de Unión Soviética, el PSUS, ya, y se queda con el poder. En 1922 va a crear lo que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y obviamente aquí lo vamos a ver a Lenin. Bueno, Lenin va a morir en el año 1924 y aquí se abre un debate para ver quién lo podía reemplazar. Tenemos a dos, los cuales habían ayudado. Trotsky le había ayudado a Lenin a llegar al poder, y Trotsky quería exportar la revolución a otros contextos, y eso era un poco negativo dentro de ese contexto. Stalin, por su parte, él quería consolidar la revolución en la propia Unión Soviética para posteriormente hacer otras revoluciones a partir de eso. Entonces, el convencimiento de Stalin generó en Lenin una situación mucho más de equilibrio político, y Stalin va a entrar al poder en 1927 y Trotsky va a tener que exiliarse de la Unión Soviética. Año que entra Stalin al poder, jóvenes. ¿Cuándo entra al poder Stalin, joven? 1927. Entonces, ahí hay que tener el año en la cabecita, ¿ya? 1927, Stalin con la Unión Soviética. Bueno, al igual que el leninismo, aquí vamos a plantear nosotros el estalinismo, ¿ya? Al llegar al poder en 1927, Joseph Stalin va a establecer principalmente lo primero, que es la prohibición de la propiedad privada. No va a haber empresas privadas, todo sería parte del Estado. Habría más prioridad en la industria pesada, pues obviamente se establecería más para la construcción de armas, que tendría que prepararse la Unión Soviética si es que hubiera otro conflicto bélico. Y también, algún momento, ese dirigismo económico, mediante esos planes quinquenales, los pagos cada 5 años, que se le daba un finiquito más a los trabajadores para tener más fuerza de trabajo. En el aspecto positivo que podemos ver acá, es que el comunismo a partir de Stalin se planteaba principalmente en una sociedad netamente colaboradora, una sociedad que en realidad crecía a grandes pasos industrialmente, porque habían llevado a cabo el modelo del Fordismo que el día de ayer vimos en la segunda revolución industrial. En aspectos negativos, obviamente se descuidó mucho lo que es la parte de la industria de consumo. Se le dio mucho más valor a la construcción de armas, y eso generó obviamente en ese proceso ese descuido en la industria de bienes de consumo. También el retraso agrícola de despreocupación por el manejo de la tierra. Muchos que antes eran campesinos llegaron a tener una clase social un poco más alta y dejaron de lado el inicio por el cual ellos habían empezado a trabajar. Y esta dictadura impuesta por el Stalin, el culto a la personalidad, donde se veía en cada paso una estatua de Stalin, una foto de Stalin. Entonces era como que de repente endiosarlo al presidente. Y también el hecho de perseguir a los opositores que no estaban de acuerdo con el Partido Comunista a través de los gulags, que vienen a ser principalmente la policía secreta de Stalin. Bueno, después de la Unión Soviética tenemos otro que es, obviamente, Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos se convirtió en uno de las potencias máximas después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos había prestado dinero a los países europeos a través del plan Dowes para poder hacer que estos se levanten económicamente. Durante los años 20, Estados Unidos tuvo mucha prosperidad, consumía bastante, era reconocido a nivel internacional, todos querían tener el estilo de vida americana.
aumenta el consumo y va a generar esa innovación tecnológica. Aquí va a aplicar formas de trabajo, el taylorismo que habíamos visto anteriormente, que es que una persona hace todo en un mismo tiempo, y el Fordismo, cada persona hace una cosa distinta para poder principalmente sacar sus productos al mercado. Y aquí se va a tomar en cuenta que va a entrar en auge la bolsa de valores, o también lo que llamamos nosotros la compra de, ¿cómo se dice? La compra de acciones, ¿ya? Entonces, ahí va a tener que generar cierto proceso. Entonces, muchos se prestaron dinero de los bancos para invertir en la bolsa de valores porque les daba una ganancia de 10 por 1. Entonces, después de esto, a Estados Unidos llega una crisis de sobreproducción. Vale decir, la crisis va a generarse más que todo para aquellas personas que empezaban a producir, elementos, a producir en grandes masas, pero no siempre lo vendían, y ese es el problema, que producían mucho y vendían poco, y eso generaba una crisis. Y esto les perjudicaba más a los campesinos, a las clases trabajadoras. Y ahí es cuando las exportaciones empiezan a bajar, porque no todos requerían productos de Estados Unidos en gran escala. Entonces se acumulaban los precios, caían, poco a poco la industria empezaba a quebrar y eso provocaba muchos desempleos. Y ahí es cuando los años 20 empiezan a flaquear para Estados Unidos. En un paréntesis se va a tomar en cuenta que cuando termina la Primera Guerra Mundial, más o menos la mujer del siglo XX, en 1918, 1919, 1920, más que todo, exactamente 1920, llega a tener un concepto distinto del entorno social. Porque como los hombres habían ido a la guerra, las mujeres quedaron a la cabeza de las empresas, entonces, obviamente, tenían nuevos puestos de trabajo, o sea, empezaron a entrar a las escuelas, accedían a la educación universitaria, dejaban de lado muchos el vestido para cambiar por el pantalón, cambiaban su forma de peinado y demás. Entonces la mujer se liberaba a partir de 1920, ¿ya? Bueno, como Estados Unidos entraba en una crisis tremenda de sobreproducción, llegó el conocido crack de 1929. O también conocida como la Gran Depresión. Esta se dio porque la bolsa de valores empezó a caer ya que los productos no se podían exportar. ¿Ok? Todo empezó el jueves 24 de octubre de 1929, que se llamó el Jueves Negro. Luego venía el viernes, el lunes, el martes, Estados Unidos caía en una crisis total. Todos cayeron en pobreza porque los bancos empezaron a romper sus créditos, las personas no podían pagar porque no tenían producción. Entonces generaba cierto proceso de falta de equilibrio económico. Entonces, al momento del crack, la ciudad de Nueva York, que era la ciudad más principal de Estados Unidos, se había convertido en una gran metrópoli. Ahí existía el Wall Street, que muchos de ellos, ahí es donde el Wall Street es como una zona de Nueva York, como un sector de Nueva York, donde se llevaba lo que era el desarrollo de la bolsa de valores. Entonces, esta crisis fue la más grande, no solamente afectando a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Porque obviamente Estados Unidos compraba materia prima, pero esta materia prima que compraba de los países del tercer mundo, como llamaba Estados Unidos a los países Bolivia, Perú, Chile y demás, ya no los podía comprar, pues estaba en flaqueza económica y igual nuestro país empezó a entrar en esa quiebra económica. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el Jueves Negro se va a establecer como el momento en que va a colapsar la bolsa de valores, pero hasta el martes negro, también llamadas 29, ¿sí? Establecía que las acciones habían caído mucho en solo 3 días. Entonces, mucha gente perdió su trabajo.
Entonces, todo empezó el 24 de octubre, cayendo la bolsa de valores, un precio está no tan alto, ¿ya? Dice que descendió hasta un 9% al 24 de octubre la bolsa de valores, pero después, el 29 de octubre, va a caer en su totalidad, ¿sí? Entonces, todos los precios van a caer en su totalidad. El comercio internacional, o sea, los productos norteamericanos empezaron a descender de un 50 a un 66%. Y aumentó el desempleo de Estados Unidos. Antes había 25% y al martes aumentó un 33%. La gente empezó a vivir en pura escasez. Pero vamos a tener en el año 1933 a Franklin Delano Roosevelt llegando al poder. ¿Qué año llega al poder Franklin Roosevelt? ¿1933? Eso. ¿Qué año llega al poder Stalin? 1927. Muy bien, no se olviden. ¿Ya cuál era el modelo ideológico político de Stalin? Comunismo. Comunismo, así es. Bueno, este Roosevelt va a plantear un modelo que se llama el capitalismo, ¿ya? Y su programa se va a llamar el New Deal, que va a estar basado principalmente en que el Estado se va a hacer cargo de las empresas y muchas fábricas van a pasar a ser en algún momento parte del Estado. El Estado va a empezar a contratar a la gente para poder empezar a solventar la economía. Va a generar en este contexto la apertura con los bancos para la salvedad de los créditos y otra vez poco a poco la gente se va a ir levantando. Entonces la lucha contra la crisis lo va a plantear Roosevelt con el capitalismo y esto generaba de la siguiente forma. El Estado invertía en las obras públicas, reducía el desempleo, aumentaba los salarios para poder pagar los créditos, aumentaba la demanda de bienes industriales, pero ahora ya no stocks a gran escala, sino va a ser stocks limitados. Va a haber más trabajo industrial, menos desempleo y más impuestos para el Estado, y así es como se va a levantar Estados Unidos otra vez y va a ser un país capitalista. Vamos con el siguiente país que es Italia. ¿Ya? Bueno, Italia había participado de la guerra y pues había quedado afectada, ¿no? Después de ¿qué se llama? De 1918, o 17, perdón. Digo 18, pero estableciendo principalmente de que había una inestabilidad política en Italia, había huelgas, había loteos, había tal vez el miedo de que el pueblo se levante contra el régimen. Entonces, en 1919, Mussolini va a crear los fasci de combate, que van a ser grupos paramilitares de lucha contra obreros y sus dirigentes, así como en Rusia o en la Unión Soviética eran los gulags, aquí eran los fasci. Entonces, los fasci en 1921 se van a transformar en el Partido Nacional Fascista, cuyo objetivo era hacer crecer a Rusia a partir de la propiedad privada y esa política expansionista. Va a haber apoyos a la pequeña burguesía, que van a ser personas que van a tener riquezas limitadas, los grandes propietarios, personas que tenían haciendas, también a la iglesia e incluso a la monarquía. En 1922 va a haber elecciones donde la derrota frenó a la huelga general y también va a haber una marcha sobre Roma en la que Mussolini va a llegar al poder porque apoya mucho a la clase obrera. Entonces, una vez que se establece esto, se va a llevar a cabo la dictadura fascista, ¿ya? ¿Ok? Volvemos a recalcar acá. 1922, Mussolini llega al poder. 1922. ¿Cuándo fue el caso de Roosevelt? 33. Eso. ¿El caso de Stalin? 27. Eso, entonces estamos más o menos por ahí. Entonces, una vez que
Mussolini va a llegar al poder, va a restringir las libertades, al igual que pasó en Rusia también. Se va a perseguir a sus adversarios, personas que no estén de acuerdo con este partido. Se va a instaurar un régimen autoritario oficialmente en 1924. Se va a, con el caso de Mussolini, va a nombrarse Duce, que va a ser como el Führer en Alemania, ¿ya? Entonces se va a crear la Cámara de los Fasci y se va a realizar el control social y cultural económico de Italia. Muy bien. Ahí tenemos ya tres. Tenemos la Unión Soviética, tenemos Estados Unidos y tenemos Italia. Recordemos un poco los años, las ideologías y demás. En el caso de Italia es el fascismo, ¿ya? Vamos a ir viendo. Veamos, la Unión Soviética entra al gobierno Stalin. ¿En qué año? ¿Qué año entra Stalin? ¿Qué es Gabriel? 1927. La ideología política de Stalin era, Comunismo. y su policía secreta era los Gulags. Gulags. Muy bien. Gulag no era un prisionero en un lugar de prisioneros llamado Gulag. ¿Qué dices? También Gulag era prisioneros, ¿no ve? No, Gulags es la policía secreta de la Unión Soviética. Bueno, en ese tiempo. ¿Ya? Sí. Ok, luego tenemos a Estados Unidos. ¿Cuándo entra Roosevelt al gobierno? ¿Cuándo entra Roosevelt al gobierno? ¿Cuándo es jóvenes? Pues, 1930. Ya, pues 1933. ¿Cuál era el modelo económico que planteaba Roosevelt para salvar la economía de Estados Unidos? ¿Qué? El capitalismo. El capitalismo, muy bien. Ya, porque se dio gracias a la crisis, ¿no? De la bolsa de valores. ¿Cuándo empezó a caer la bolsa de valores? ¿24 de octubre, ya, de 1929? ¿Está bien? Y luego tenemos Italia. ¿Cuándo entra el presidente Mussolini al poder? Ya pues. ¿Cuándo entra el presidente Mussolini al poder? 1920. 22. Así es. ¿Y cuál es la ideología política de Mussolini? El fascismo. Fascismo, muy bien. Todo es codictadura. ¿Y cómo se llama su policía secreta? Los fascis. Los fasci, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver el otro país que es Alemania. Y Alemania, obviamente, al perder la guerra, va a cambiar de nombre. Antes era el Imperio Prusiano y ahora cambia a República de Weimar. República de Weimar nace tras la Primera Guerra Mundial y debe hacer frente a las duras condiciones impuestas por la Paz de Versalles, firmada en 1918. Obviamente eran años de crisis, paro, miseria, Alemania se había reducido a la mínima expresión. Entonces, en la inestabilidad política creó ciertas revoluciones y va a haber dos frentes, la izquierda y la derecha. La izquierda estaba a cargo de la Liga Espartaquista y la derecha a cargo de los Putsch de Múnich o también denominados los nazis. Bueno, Hitler va a formar el partido nazi. En 1920 va a crear el Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes y adoptando la cruz gamada como símbolo de las SS, como organización paramilitar. Esta es la cruz gamada, lo que vemos, lo que tenemos acá, este de acá. ¿Sí? Esa es la cruz gamada que los tomamos nosotros en cuenta. Bueno, su ideología queda recorrida a este término en alemán que dice Mein Kampf, que significa mi lucha,
donde hay el desprecio por la democracia, el odio a los rusos o a los soviéticos, en este caso al bolchevismo, el antisemitismo y la superioridad de la raza aria y la creación de un gran imperio. Los métodos del partido nazi fueron la demagogia y la violencia, ¿vale? Si la demagogia significaba la superioridad de la raza aria y la violencia significaba atacar a los que no pertenecían a esta raza. Bueno, entonces Hitler va a crear el nazismo y el nazismo va a ir al poder. De 1924 a 1929 va a haber una etapa de estabilidad en Rusia, a pesar que se había reducido la mínima expresión después de la Primera Guerra Mundial, pero aún así va a haber una estabilidad económica. En 1929 va a empezar la crisis económica porque viene conjunto con el de Estados Unidos, que también afecta a los países europeos por el aspecto del plan Dawes, ¿ya? Y aquí es donde va a haber un aumento al apoyo, o más que todo al partido nazi, porque obviamente el partido nazi ofrecía otras alternativas para superar esta crisis. En 1932 se van a llevar las elecciones y en 1933 va a establecerse principalmente un incendio en el Reichsheim, que era un cuartel en Alemania, y se le va a echar la culpa a los bolcheviques, a los soviéticos. El que había ganado en 1933, en 1932 las elecciones era Hindenburg. ¿Ya? Y Hindenburg muere en 1934, supuestamente fue asesinado y Hitler va a tomar los títulos en esa época de Führer, al igual que el Duce en Italia con Mussolini, y se va a nombrar canciller del Tercer Reich. ¿Ya? Recordemos, 1934 Hitler asume el gobierno de Alemania y va a plantear esta dictadura nazi o el nazismo. ¿Qué hace el nazismo? Va a disolver el parlamento porque no va a querer, así como aquí la Asamblea Constituyente, no va a querer que haya en Rusia, en Alemania, y lo va a disolver totalmente, lo va a eliminar. Va a prohibir que existan otros partidos políticos. El único partido debería ser el nazi. Lo mismo que pasó en Italia, lo mismo que pasó en la Unión Soviética. Se va a depurar la administración y se va a controlar la justicia a partir de eso. Va a haber la superioridad de la raza aria, va a controlar la cultura, la educación, va a estar en textos ya establecidos por los nazis, cómo se debería llevar la educación, ¿ya? Y se va a crear, obviamente, a las juventudes hitlerianas, los seguidores de Hitler. La mujer va a ser arrinconada, podríamos decir, o concentrada principalmente en el hogar. Bueno, ya vamos viendo, terminando lo que vendría a ser Alemania, y viene el régimen de terror, ¿ya? Hitler había establecido lo que es la policía o el control policial a través de las SS, que vendrían a ser los grupos paramilitares, y la Gestapo, que era la policía alemana. Entonces, mediante las leyes de Nuremberg, que era el anterior presidente, se establecieron los campos de concentración. ¿Ya? Entonces Hitler va a empezar a rearmar Alemania con el fin de conseguir o de rescatar sus territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Entonces va a establecer principalmente, obviamente no se va a pagar la deuda de la guerra, se va a generar una especie de superioridad económica, va a tener una superioridad económica a partir de la industria y la construcción de armas. Y obviamente, a partir de esto, va a querer ir a la conquista del espacio vital, que en alemán sería el Lebensraum, ¿ya? La conquista del espacio vital. El espacio vital para los alemanes era Polonia. ¿Y dónde se encontraba Polonia o a quién pertenecía Polonia? ¿A quién pertenecía Polonia, jóvenes? ¿Quién ganó Polonia después de la Primera Guerra Mundial? ¿Francia? Rusia. Rusia, muy bien. Ok, hasta ahí veremos. Muy bien. Recordemos, ¿qué año entra Hitler al poder? 34. 33. ¿1933?
Ah, sí, perdón, 1934, es verdad. Vas a disculpar. Sí, 1934, está bien. ¿Cuál es el modelo planteado por Hitler? El nazismo. Nazismo. Van a escuchar también, a veces hablan de nacionalismo, igual viene a ser como una característica similar, el nazismo. ¿Ya? Ok, bueno, hemos visto este periodo entre guerras. Recordemos a grosso modo, ¿está bien? A ver, Gabriel, háblame de la Unión Soviética, cuándo entró como presidente, el modelo, su policía secreta, a ver. Policía secreta eran los gulags. ¿Ya cuándo? El poder fue Lenin, ¿En qué año? 1924. ¿Su ideología política? Comunismo. Eso. A ver, Fabián, vamos con Estados Unidos. Después del periodo de entreguerras, entra en declive en el 29, en el 33 entra Roosevelt y realiza el nuevo plan de control de inflación y como principal característica tiene el capitalismo. Así es, muy bien. Wendy, vamos con Italia. Randy no está. Brandon. Nada, de Brandon. A ver. Luz. A ver, ¿quién me colabora con Italia? A ver. En 1922 llegó al poder el ¿Quién? Mussolini. Mussolini. ¿Con quién? ¿Con él? Con el fascismo. Eso. ¿Y cuál es su policía secreta? Así. Los fasci, muy bien. Ya vamos con el último, que es Alemania. ¿Con qué nombre se rebautizó Alemania después de la Primera Guerra Mundial? Nación de Weimar. República de Weimar, muy bien. ¿Cuándo asume el poder Hitler? 1934. Eso. ¿Bajo qué modelo? El nazismo. Nazismo, muy bien. ¿Cómo se llamaba su policía secreta? La Gestapo es la más conocida, creo. No, SS. Pero Y la Gestapo. policía alemana, policía secreta es una cosa que son camuflados. La policía alemana se llamaba la Gestapo, ¿ya? ¿Ok? Sí, o sea, tenía dos grupos, ¿no? Un grupo paramilitar o policía secreta, que era la SS, y el otro grupo oficial, que todos conocían, que era la Gestapo. Muy bien. Ok, chicos, mañana vamos a terminar ya la época contemporánea. Tenemos la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿ya? Ok. Entonces nos vemos pues mañana, ¿ya? Que estén bien. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.